Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la explicación del artículo de Frege sobre concepto y objeto. Vemos que es un artículo que trata de refutar o dar respuesta a las objeciones que le plantea Kerry. Vimos la primera razón y nos quedamos ahí. Pero quisiera, a modo de repaso, resumen, recordatorio, que hagamos un pequeño ejercicio. Quisiera que me diga alguien de ustedes cómo entiende Frege un concepto tan querido como para nosotros como es el ser filósofo. ¿Qué es esto para Frege? En términos ontológicos. ¿Alguien me puede decir? ¿Evelyn? ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí 40% de la respuesta. ¿Qué más? Gracias. Estamos por buen camino. Añadamos detalles. ¿Qué tipo de función? ¿Qué hace? Si es una función, ¿qué es? No puede decir el concepto es concepto. Ahora, el concepto es una función. ¿Y qué es una función? Una relación entre elementos de dos conjuntos. ¿Cómo se llama el conjunto que está a la izquierda? ¿El que está a la derecha? Ya. Ahora, con esa información, ahora ya hemos avanzado. A ver, específicamente, ¿qué elementos están en el conjunto de los valores? A ver, ¿cuántos valores hay? Dos. Cuando se trata de un concepto, solo dos valores. ¿Y esos son? Lo verdadero y lo falso. Ya. Ahora, hasta aquí hemos avanzado tal vez 75-80%. Finalmente, ¿quién me dice exactamente qué es lo que hace? O sea, hemos indicado que ¿ya? Ahora, aquí tenemos los argumentos. Y ahora, para terminar, o sea, falta lo último. Lo que me han dicho hasta ahora es aplicable a cualquier concepto, pero apliquen eso a este en particular. Y entonces, ¿cómo queda? Ya tenemos toda la información, todos los elementos, todos los datos para finalmente llegar a caracterizar, según Frege, este concepto, ser filósofo. ¿Mayra? El concepto es un ente insaturado, tiene un hueco, necesita recibir un argumento. Eso sucede con todo concepto. Gracias, es algo suplementario. Pero ya, apliquen lo que está aquí en este gráfico a ese concepto. A ver, Ania. Designar si la oración es verdadera o falsa, o sea, si los argumentos, y eso se hace según la realidad. A ver, pero ya. A ver, pero en concreto, tendríamos que decir, quiero que exactamente ustedes describan aquí qué pasa con determinados argumentos y con qué valores les junta. ¿Sí? Y con eso ya, ahí estamos dando lo específico de este concepto. ¿Sí? ¿Perdón? A ver, un ratito. Estefanía, estamos a nivel ontológico. No, esto no es lingüístico. Esto es en la realidad. Aquí tengo objetos y acá objetos. ¿Alguien? ¿Cristian? Que a los filósofos les asigna la verdad, a los no filósofos la falsedad.
¿Ya? Entonces, este concepto lo que hace es asignar a aquellos argumentos que son filósofos el valor verdad y aquellos argumentos que no son filósofos el valor falso. ¿Ya? ¿Bien? ¿Gaby? Hacer que un objeto caiga sobre un concepto. Hacer el argumento caiga sobre el valor. A ver, esta raya verde que está desde los argumentos hacia el concepto, esta es la relación de caer bajo. Pero eso es simplemente entregar un argumento al concepto. Pero cuando le damos a ser filósofo un filósofo, el concepto lo relaciona con la verdad. Cuando a este concepto le asignamos un no filósofo, lo relaciona con lo falso. Entonces designa la verdad o la falsedad según la realidad. Sí. Según qué argumentos reciba. Claro, según la realidad, ¿no? ¿Qué sucede en la realidad? Claro. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Avancemos. Vamos a discusión, a ver, razones de Kerry. ¿Sí? ¿Es qué? ¿Asignar algo a la realidad o a qué se refiere luego con ontológico? A ver, aquí no interviene nada de lenguaje. El concepto es un ente, un tipo de ente. Los argumentos y los valores son objetos, otro tipo de entes. Recuerden, esta ontología es categorial, como la de Aristóteles. ¿Sí? Entonces, tengo aquí el número 4, la ciudad de París, el sol, Platón, etc. Estos son objetos. Acá tengo solamente dos objetos, la verdad, la falsedad. ¿Sí? Y ser filósofo es una función. ¿Qué es una función? Una relación, tal que, dados unos argumentos, uno o varios argumentos los relaciona con determinado valor. Eso en general. Hablando de este concepto en particular, es aquella función tal que a los filósofos los relaciona con la verdad, a los no filósofos con la falsedad. ¿Sí? Ok, bueno. Eso ocurre en la realidad. Decir que ser filósofo es una función, esto es algo ontológico. No, si es que yo quisiera caracterizar el concepto a través del lenguaje, ¿qué diría? Eso es una característica semántica. ¿Qué significa? No qué es, sino qué significa. No exactamente. Tiene que ver con el significado. Pero es... Es que eso nos dijo en la clase del anterior texto. Que cuando preguntamos qué es una pregunta ontológica. Pero ¿Sí? cuando preguntamos qué significa, cómo se interpreta, es el lenguaje. Sí. Utilice la noción de significado para caracterizar el concepto. ¿Qué significa ser filósofo? Y, a ver, está mejor, pero falta afinar, darle una vueltita a la tuerca. A ver, si es que hablamos de lenguaje, entonces, atiendan, por favor. Vamos, si hablamos de lenguaje, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué es esto? A este nivel, en esta dimensión. Por favor, perdón. Oí oración. No es una oración. ¿Qué tipo de expresión? Tiene un nombre específico. Vamos a la gramática. ¿Qué es esto? No, pues aquí tenemos un verbo.
Frase nominal es la que tiene un sustantivo en su núcleo. A ver, esto es infinitivo. Verán, la oración es, Platón es filósofo, el sol es filósofo, la ventana es filósofo. ¿Sí? Esas son las oraciones. Aquí tengo yo una parte de la oración. ¿Sí? Es una expresión. Bien, ya. Ese es el género. Pero, ¿y lo específico? ¿Qué tipo de expresión? Exacto. ¿Ya? Eso es un predicado. Por lo tanto, si quieren, le ponemos entre comillas. ¿Y dónde está el concepto? O si quieren, voy a poner, para no utilizar tanto espacio, voy a poner a la derecha. ¿Qué es el concepto? Definan el concepto por relación a esta expresión. ¿Sí? Lo que decía Ania. No. La función está acá. Eso es ontológico. Ahora estamos en... Esto es lingüístico, semántica. La verdad o la falsedad según la realidad. Eso es un concepto. Sí, pero ese es ontológico. Usted habló de significado y también usted estaba muy cerca. ¿Perdón? No. Aquí, esto es realidad. Esto es lenguaje, esto es realidad. Entonces necesito que me digan qué es esta relación. ¿Perdón? No. La oración significa un valor de verdad, pero solamente estamos el predicado. ¿Concepto es predicado? ¿Perdón? ¿Concepto es predicado? No, pues no. Esto es ontológico, esto es lingüístico. No confundamos, no mezclemos. Hay una relación, esta de aquí. Ania. No, la subcadencia está acá. A nivel ontológico. Aquí estoy mezclando la realidad con el lenguaje, el predicado con el concepto. Espérate. Es quizás la relación que corresponde entre objeto y concepto. No. Está. Lo dije de pasada y no he revisado la foto, debía estar escrito en el pizarrón de la última clase. Ya, chicos, a ver, tal vez yo me alegraría si mientras me daban la respuesta, pero entre 2 o 3 solo oía uno. Y yo dije eso ya, profe. Les felicito de antemano. El concepto es lo significado por el predicado. ¿Sí? O si quieren, mejor sería, es que tendría que escribir concepto, lo significado por. A ver. ¿Ya? El predicado significa el concepto. Por lo tanto, el concepto es lo significado por el predicado. Pero esto es caracterización dentro del lenguaje. Esto es semántica. Relación entre lenguaje y realidad. Y eso es también algo definitorio de un concepto. Es lo designado, lo significado por esta expresión en particular, el predicado, la parte predicativa de la oración. ¿Sí? A ver, entonces, resumiendo, voy a borrar esto de
de Kerry. Les voy a preguntar lo que ya dije hace 5 minutos, de pasada. Espero que nadie se equivoque. Tengo la famosa oración, Platón es filósofo. Esto es oración, ¿sí? Ahora, la oración tiene un sujeto y tiene un predicado. El predicado está acá, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? Bien, ahora, para que quede claro, encierro entre comillas, esto es algo lingüístico, ¿ya? Lenguaje. Bien, ahora, veamos, al sujeto, ¿qué le corresponde? Al predicado, ¿qué le corresponde? En la realidad, ¿sí? A ver. El concepto. Gracias. Objeto, concepto. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Última pregunta, y a eso quería llegar. Y ya la respuesta ya la dije. Quizás Erika pueda responder. Todos deberían. ¿Qué es lo que en la realidad corresponde a la oración? Estas flechitas para abajo es semántica. ¿Sí? Estefanía. O una de dos, ¿sí? Verdad o falsedad, ¿sí? ¿Ya? El significado de una oración es uno de estos dos valores de verdad. Para esto hay una prueba. Eso veremos en otro artículo, el segundo y último, sobre el sentido y la denotación. ¿Sí? Bien, felicitaciones. ¿Ya? Bueno. Entonces, según hemos revisado, sería grave error confundir un argumento con un concepto. Para Frege, la distinción entre ambos es, objeto es diferente de un concepto de una manera radical. La diferencia es categorial. ¿Qué quiere decir eso? Que decir del objeto lo que corresponde al concepto o viceversa, decir del concepto lo que pertenece al objeto, no solamente que es falso, sino sin sentido. Es no decir nada. Es decir, bla, 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 ese es un lenguaje incomprensible. ¿Ya? Ok, bien. Pero precisamente Kerry no acepta esta diferencia extrema entre las dos entidades. Y para eso da por lo menos Kerry 3 razones. Y ya vimos la primera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Perfecto, gracias. Avancemos. Entonces, razones de Kerry. Primera. A ver. A ver, ¿cómo está formulada? A ver, un sujeto puede ser las veces de predicado, ¿sí? Ya. Le simbolizaba de esta manera, ¿sí? El sujeto puede hacer las veces del predicado, ¿sí? Ahora, ejemplo, ¿ya? Este es Esteban o Marco, ¿ya? Cuando estamos 3 personas, si una de ellas conoce a las otras 2, pero estas 2 últimas no se conocen entre sí, entonces le presento, ¿sí? ¿Sí? Digo, este es Juan, este es Pepe, ¿ya? Bien. Ahora, se ve que aquí Marco
que normalmente hace el papel de sujeto, aquí está dentro del predicado. Entonces, un sujeto puede hacer las veces de, perdón, disculpen, no es concepto sino predicado, ¿sí? ¿Sí? Ambos términos están a nivel del lenguaje, ¿sí? Bien. Respuesta de Frege. ¿Sí? A ver, pongamos. ¿Qué dice? A ver. La oración ahora no es copulativa y la palabra ser no es copulativa, sino de identidad. Ya. ¿Sí? El verbo ser, esta oración no es predicativa, ¿sí? Okay, el verbo ser es de identidad, ¿sí? Bien. A ver. El verbo ser, o el verbo es de identidad. Bien. Ahora... Bien. Si es que este verbo ser fuera copulativo, eso significaría que y eso es lo que piensa Kerry, Marco es una cualidad, puede ser un estado, que se está predicando de este sujeto. Como decir, el pizarrón es blanco. Y por lo tanto, a nivel ontológico, ¿qué estaría pasando? ¿Sí? Si es que, a ver, necesito ¿alguien tiene un marcador morado para opinión ajena? Gracias. A ver, esta flecha verde, pero en esa dirección es la de atribución o predicación, ¿sí? Entonces tenemos aquí un sustrato, una sustancia que está recibiendo esta cualidad, según lo que piensa Kerry. Ahora, pensemos ahora desde el punto de vista de Frege, si es que en realidad tuviéramos aquí una atribución, eso quiere decir que, a ver, ser Marco, verán, estoy utilizando color morado para decir opinión ajena. Esto no es Frege, voy a poner acá como desde la teoría de Frege entenderíamos esto que dice Kerry. ¿Sí? Entonces, tenemos ser Marco. Tenemos este. Y ahora veamos, utilicemos la terminología técnica que emplea Frege. Esto está a nivel ontológico, en la realidad. ¿Sí? A ver, hablando en general, ¿qué es este? ¿Es ¿Es qué? Objeto. Ser Marco, ¿qué es? Ontológicamente, concepto. ¿Ya? Y la relación entre este objeto y este concepto es la de caer bajo, la subcadencia. ¿Ya? Bien. Ahora,
¿Puede admitir esto Frege? La respuesta es no. ¿Sí? Aquí lo que se está diciendo es, pero noten algo en lo cual insistí la última clase. El predicado está compuesto por estas dos palabras. ¿Sí? El nombre Marco es una parte del predicado. El predicado no se agota en Marco, sino que el predicado incluye el verbo. ¿Ya? Ahora, una diferencia que menciona Frege entre el es de identidad y este es de la subcadencia es que la identidad es simétrica. ¿Sí? El ser de identidad es simétrica, pero no la subcadencia. ¿Sí? A ver. Déjenme revisar. Bueno, la palabra exacta que estaba utilizando Frege es convertible. Yo estoy empleando lo que es común en la lógica. A ver. ¿A qué se refiere esta propiedad? ¿Sí? Si es que decimos 2 es igual a 1 más 1, aquí tengo una identidad. ¿Sí? La identidad tiene esta propiedad en el sentido, o si quieren ustedes, conmutativa, de que 1 más 1 igual a 2. Lo que está a la izquierda del signo igual puede estar a la derecha y viceversa. Sí, pero en cambio, con la subcadencia no podemos hacer lo mismo. Una cosa es que el objeto caiga bajo el concepto, pero de ninguna manera puede ser que el concepto caiga bajo un objeto. ¿Sí? Si nosotros podemos revertir el orden de los miembros de la identidad, lo que está a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Eso no se puede hacer con la subcadencia. ¿Sí? Entonces, la subcadencia no es convertible. ¿Sí? Esa es una diferencia. ¿Sí? Bien. Entonces, según Frege, es un sinsentido el tratar de revertir esta oración de modo que el concepto haga el papel de objeto que cae bajo un objeto, el cual se convertiría en un concepto. Eso no hay cómo. ¿Por qué? Dijimos antes que, a ver, verán, pensemos acá, ¿qué puedo poner delante del verbo ser para explicar lo que necesito? Y alguien de ustedes ya mencionó puntos suspensivos. Aquí hay un hueco o laguna. El concepto como entidad está insaturada. ¿Sí? No sé si ustedes en el colegio, tal vez en quinto curso, en un curso de química, vieron la distribución de los electrones en la corona de un átomo. ¿Sí? Hay fórmulas. ¿Protones y electrones?
No, solo los electrones dentro de la corona. Tenemos la tabla de los elementos y en base a la información que consta ahí, yo puedo saber, según, si no estoy mal, creo que era el modelo de Bohr, puedo saber cuántas capas o cuántos niveles hay en la corona. Y cada corona tiene un determinado número de electrones, ¿sí? Y en la última solo puede haber 8 electrones. Pero puede ser que un átomo tenga 6 electrones. Tiene 2 vacíos que se puede juntar con otro átomo que tenga 2. Y eso es lo que pasa con el agua, ¿sí? Agua es un compuesto de oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hay 2 espacios vacíos, ¿sí? Esta es la última capa del oxígeno. No sé exactamente, no recuerdo exactamente cuántos electrones tiene. Lo cierto es que aquí hay, en la última capa del oxígeno, hay puesto para 2 electrones. Entonces viene el átomo de hidrógeno y aquí tiene un electrón. Viene otro átomo de hidrógeno con un electrón y se juntan. Ahí, el momento en que los electrones del hidrógeno, bueno, de los 2 átomos, llegan acá, ahí tenemos saturación. Algo semejante ocurre con el concepto y el objeto. El objeto no tiene huecos. ¿Cómo puede recibir algo si está lleno? Y viceversa, el concepto que es insaturado no está completo. Entonces, realmente es absurdo. Y si es que es absurdo, entonces es inentendible el pretender decir que el objeto marco puede hacer las veces de concepto. Eso no hay cómo. O sea, dentro de la teoría es imposible. Lo imposible es absurdo, súper contradictorio, ¿sí? Entonces, estamos tratando de forzar dentro de la naturaleza del concepto. Bueno, aquí estamos hablando a nivel del lenguaje, ¿sí? Pero la explicación última está a nivel ontológico, ¿sí? No podemos decir del concepto lo que pertenece, bueno, en este caso no podemos decir del sujeto lo que pertenece al predicado, o acá. No podemos decir de este objeto marco lo que pertenece al concepto, ¿sí? Esto está totalmente fuera del marco de comprensión de la teoría freudiana, ¿sí? Bueno, ok, entonces, fíjense, aquí se está dando si, en resumen, la respuesta que da Frege para mantener la diferencia es que si creemos nosotros que este es copulativo, es lo que piensa Kerry, la respuesta que da Frege es el ser, el verbo ser, no es copulativo sino de identidad. ¿Por qué? Porque solamente el ser que expresa identidad tiene esta propiedad de que lo que está a la izquierda puede estar a la derecha y viceversa. Eso no se puede hacer. La relación de caer bajo, no podemos darle la vuelta y decir el concepto cae bajo un objeto. Eso es imposible. Un concepto no cae bajo un objeto. ¿Por qué? Porque el objeto es una entidad saturada.
No tiene huecos, entonces, ¿cómo es que va a recibir un argumento? Si no puede. Es como si nosotros, sí, fijémonos, en la puerta, al otro lado está una chapa que recibe una llave. La chapa es como, a ver, la cerradura, el ojo de la cerradura es como un hueco, ahí introducimos la llave. La llave es como si fuera un objeto y el ojo de la cerradura un concepto. Entonces, el uno calza en el otro. Pero no podemos decir que el ojo de la cerradura calza en la llave. Entonces, el invertir las funciones no cuadra en este marco. ¿Estamos? ¿Ok? Bien, entonces aquí logro expresar la dificultad de fondo. Estoy dando una diferencia, ¿sí? No puede ser lo mismo ser copulativo que ser de identidad por esta relación. Esto se aplica a la identidad, pero no a la subcadencia. ¿Ok? Bien, pasemos a la segunda razón, pero hagamos aquí un receso. ¿Sí? El concepto está insaturado, que tiene un hueco, o tiene dos, o tiene tres. El objeto es el saturado. ¿Sí? Gracias.